Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en un tema que seguro les hará reflexionar un poco. Se trata del capitalismo del desastre, como lo expone Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. Y para esta inmersión nos vamos a centrar en las ideas de Klein. Extraeremos los argumentos principales de su obra, para que podamos, comprender esta teoría a fondo, ¿no? Exacto. Nuestra misión de hoy es responder a una pregunta clave. ¿Cómo se han aprovechado las grandes crisis mundiales para imponer políticas de libre mercado radicales? ¿Cuáles son los mecanismos que lo hacen posible? Y bueno, ¿qué consecuencias tiene este fenómeno? Vamos a desglosarlo. Empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos exactamente por capitalismo del desastre, según Klein? Bueno, la idea central de Klein es bastante directa. El auge del capitalismo fundamentalista no ha sido un camino natural, ni mucho menos fruto del consenso, sino que se ha abierto paso a través de la violencia y la coerción, y con frecuencia justo después de que una sociedad ha sido golpeada por una gran crisis. O sea, no es simplemente que tras una catástrofe la gente esté más dispuesta a considerar ideas nuevas, es algo más orquestado. Exacto. Klein define el capitalismo del desastre como ataques organizados, ataques contra las instituciones y los bienes públicos. Y esto ocurre tras eventos catastróficos. Y lo crucial, lo que lo define, es que estos ataques se presentan como oportunidades de mercado, ¿no? Muy atractivas. ¿Y tienes algún ejemplo que nos ayude a visualizar esto? Claro. Un ejemplo clarísimo que menciona Klein es la perspectiva de Milton Friedman después del huracán Katrina en Nueva Orleans. Friedman defendió utilizar esa crisis, esa profunda crisis, para implementar una versión, digamos, fundamentalista del capitalismo en el sistema de educación pública de la ciudad. Es que aquí es donde se pone interesante. Un defensor acérrimo del libre mercado viendo una devastación enorme como una ocasión para avanzar su ideología. Exactamente. Y Klein, de hecho, señala que la muerte de Friedman, poco después de expresar este deseo, resulta un final bastante apropiado para sus recomendaciones en política económica. Extraño, ¿no? Pasemos ahora a la doctrina del shock. ¿Cómo se relaciona esto con la tortura, más allá de lo obvio? Bueno, Klein establece una analogía muy potente entre la tortura y la doctrina del shock. Describe cómo la tortura, o los interrogatorios coercitivos, como los llama la CIA, son técnicas diseñadas para inducir una desorientación profunda, un estado de shock en la persona, ¿no? Forzándola a ceder. Privación sensorial, estimulación abrumadora, un intento de quebrar la resistencia. Sí, los manuales de la CIA, que se desclasificaron a finales de los 90, detallan cómo el objetivo es romper violentamente al prisionero su capacidad de entender el mundo, ¿no? Una regresión a un estado de terror donde el pensamiento racional se derrumba. Y aquí es donde la tortura se convierte en una metáfora, ¿no? Sí, Klein argumenta que las grandes crisis, ya sean guerras, desastres naturales o económicas, generan un shock colectivo en la sociedad, haciendo a la población más vulnerable a cambios radicales, políticos, económicos, lo que sea. De la misma manera que un individuo en estado de shock es más susceptible a las demandas de su interrogador. Entonces, la idea histórica de que el capitalismo triunfó gracias a la libertad, Klein la pone en tela de juicio. Totalmente. Ella sostiene que esta forma específica de capitalismo, o fundamentalismo del libre mercado, ha emergido a través de medios brutales y coercitivos, tanto a nivel individual como social. El libro también nos presenta historias personales muy impactantes. Hablemos del caso de Gale y su conexión con los experimentos de Ewan Cameron. La historia de Gale es un ejemplo escalofriante de la aplicación de la doctrina del shock, pero a un individuo. Gale sufría de pérdidas de memoria y ataques de pánico sin explicación. Y a través de su investigación descubrió que sus experiencias estaban ligadas a los experimentos de control mental, experimentos financiados por la CIA. Los experimentos del doctor Ewan Cameron en los años 50. Exacto. Cameron, cuyo objetivo era, en esencia, reconstruir la mente de sus pacientes. Conducción psíquica, creo que lo llamaban. Sí. Su método se apartaba de la terapia freudiana tradicional, buscando rehacer la mente mediante una estimulación sensorial intensa, repetitiva, en lugar de simplemente curar, ¿no? O reparar lo que no funcionaba. La conexión con el tema general es innegable. Esos experimentos representan una aplicación directa del principio del shock en individuos, Preparándolos para recibir nueva información o, en el caso de la sociedad, nuevas políticas. Tras los atentados del 11S, Klein sostiene que hubo un cambio significativo en la política estadounidense con respecto a la tortura. Una internalización. ¿A qué te refieres? La administración Bush, según Klein, se atrevió a reclamar el derecho a torturar sin vergüenza, asumiendo como propias prácticas que antes se llevaban a cabo de forma oculta. Donald Rumsfeld decretó que los prisioneros capturados en Afganistán eran combatientes enemigos, no cubiertos por la Convención de Ginebra. Y esto abrió la puerta a la aprobación de las técnicas especiales de interrogación. Técnicas que, como señala Klein, se hicieron eco de los métodos de la CIA.
Aislamiento, privación sensorial, uso de capuchas, desnudez, explotación de fobias. Incluso se llegó a redefinir la tortura, estableciendo que el dolor infligido debía ser equivalente en intensidad al dolor que provoca una herida física grave. Como un fallo de órganos. Exacto, una forma de normalizar lo que antes era inaceptable. El libro también analiza casos de cambio de régimen en América Latina. ¿Qué lecciones se sacaron de Brasil e Indonesia? Los opositores de Allende en Chile estudiaron con atención los casos de Brasil e Indonesia como modelos para llevar a cabo un cambio de régimen. En Brasil, en 1964, una junta militar respaldada por Estados Unidos implementó políticas favorables a la inversión extranjera, con, relativamente menos brutalidad abierta. Lo que se conoció como el golpe de los caballeros. Sí, menos brutalidad a la vista, pero la agenda económica era clara. ¿Y qué ocurrió en Indonesia? Indonesia, en 1965, fue un caso mucho más sangriento. Se produjeron masacres de presuntos comunistas con estimaciones de hasta 1 millón de muertes. Un clima de terror que allanó el camino para la inversión extranjera. Y aquí Klein destaca el papel del apoyo estadounidense. Ayuda militar, la entrega de listas de comunistas. Luego tenemos la historia de los Chicago Boys y su influencia en el Cono Sur. La Universidad de Chicago y sus economistas, los Chicago Boys, jugaron un papel fundamental en la implementación de reformas de libre mercado en América Latina. En Chile, bajo Pinochet, se impuso un programa de libre mercado a través de la represión brutal. Tortura, desapariciones. Y con el apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado. Exacto. Un caso donde el shock económico fue acompañado de un shock político y social extremo. Y Argentina. Y Argentina. En Argentina, la junta militar llevó el terror a otro nivel, utilizando las desapariciones como herramienta de coerción. Se estima que 30.000 personas fueron desaparecidas. Klein describe cómo la junta mantuvo un equilibrio, perverso, entre el error público y el privado, actos de violencia suficientes para generar miedo, pero manteniendo sus operaciones lo bastante secretas como para poder negarlo todo. La imagen del centro comercial, construido sobre un antiguo centro de tortura en Argentina, es escalofriante. Un símbolo de la base sobre la que se edificaron estas economías de la Escuela de Chicago en la región. Es interesante cómo Klein también examina el papel de organizaciones como la Fundación Ford. Sí. La Fundación Ford, después de haber apoyado a regímenes que cometieron abusos en Chile e Indonesia, posteriormente se involucró en la promoción de los derechos humanos en esos mismos países. Sin embargo, su enfoque se centró en derechos legales definidos de forma muy limitada. Transparencia y buen gobierno, evitando un análisis más profundo. Un análisis político, económico de las causas de la represión. Una investigación seria sobre las razones de la represión en Chile inevitablemente implicaría el papel de la propia Fundación Ford. En la promoción de la ideología económica fundamentalista. El libro también introduce el concepto de guerra económica. ¿Cómo lo describe Klein? Klein describe la guerra económica como una forma de tortura prolongada, con efectos devastadores. La compara con una intervención quirúrgica brutal, cuyos estragos son tan terroríficos como los de las guerras convencionales, aunque a menudo pasen desapercibidos. Volviendo a Friedman, parece que Nixon no resultó ser el aliado que esperaba. No, Friedman y su movimiento sufrieron una gran decepción cuando Nixon, a pesar de haber contribuido al ascenso de los Chicago Boys en Chile, tomó un camino muy diferente en Estados Unidos, implementando políticas intervencionistas que Friedman nunca le perdonó. Es una paradoja interesante que esta doctrina pura de libre mercado pareciera encontrar un terreno más fértil en dictaduras, donde la libertad estaba ausente. Exactamente. El caso de la terapia de shock en Bolivia en los 80s también es aleccionador. En la década de 1980, Jeffrey Sachs y su equipo, con el respaldo del FMI, implementaron una terapia de shock radical en Bolivia. Se redactaron nuevas leyes en secreto, sin consultar a funcionarios electos ni al público. La visión del representante del FMI es bastante reveladora. Dijo que los altos funcionarios del FMI sueñan con reformas tan radicales, pero que él tenía inmunidad diplomática si fallaban. Si bien se logró controlar la inflación, los costes sociales fueron enormes. Aumento de la pobreza, la desigualdad, disturbios sociales, represión de protestas. Bolivia se convirtió en un modelo de una nueva forma de autoritarismo. Un golpe de Estado civil llevado a cabo por políticos y economistas bajo la fachada de un régimen democrático. Hablemos ahora de las instituciones de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial. La visión inicial, tras la Segunda Guerra Mundial, era prevenir la inestabilidad económica. Sin embargo, desde el principio, el poder dentro de estas instituciones se estructuró de manera desigual, dando a Estados Unidos y a otras grandes economías un control significativo. En la década de 1980, bajo Reagan y Thatcher, estas instituciones fueron manipuladas para avanzar en la agenda corporativa. Y aquí es donde vemos cómo las crisis se convierten en oportunidades. Friedman articuló la estrategia de explotar las crisis económicas para imponer políticas de libre mercado
ya que en tiempos de estabilidad sería mucho más difícil. Claro. La década 1990 fue testigo de una sucesión de shocks económicos. El shock Volcker, la crisis del tequila en México, la crisis financiera asiática, el colapso ruso, la crisis brasileña. Además, desastres naturales y guerras se convirtieron en nuevas oportunidades para aplicar la terapia de shock. Hay patrones recurrentes en cómo funciona este capitalismo del desastre. Un patrón muy claro es la imposición de políticas de privatización y desregulación tras una crisis, presentándolas como la solución, ¿no? La crisis crea una sensación de urgencia, de desorientación, que dificulta la oposición pública. El caso de Polonia y el movimiento Solidaridad ofrece una perspectiva diferente. El ascenso de Solidaridad en Polonia fue un desafío poderoso al gobierno controlado por los soviéticos. Inicialmente, Occidente apoyó sus aspiraciones democráticas. Sin embargo, tras la caída del comunismo, el enfoque occidental fue imponer una terapia de shock del libre mercado, ignorando la necesidad de ayuda sustancial y alivio de la deuda. Polonia se convirtió en un territorio virgen para el capitalismo occidental. Activos estatales listos para la privatización. Y en este contexto, la tesis del fin de la historia de Fukuyama y el consenso de Washington adquieren un significado particular. Intentos de sofocar el debate y solidificar la ideología del libre mercado en un momento de gran cambio global. La comparación entre Tiananmen y Solidaridad en 1989 es muy reveladora. Mientras China reprimió brutalmente las protestas en Tiananmen para proteger sus reformas económicas, Deng Xiaoping explícitamente dijo que estaba protegiendo el capitalismo. Solidaridad en Polonia logró una victoria electoral aplastante. Ambos países utilizaron el shock y el miedo para imponer transformaciones del libre mercado, pero con métodos y resultados muy diferentes. El compromiso de Mandela en Sudáfrica también se analiza en el libro. Mandela fue liberado en un mundo transformado por el declive del nacionalismo del tercer mundo y el colapso del comunismo. Enfrentó opciones limitadas para evitar la guerra civil y el colapso económico. A pesar de la plataforma del ANC de redistribución de la riqueza, se adoptó una agenda económica neoliberal, aparentemente bajo presión, reflejo de la influencia del consenso de Washington. Y la oportunidad perdida de Occidente en Rusia, tras la caída del comunismo. Inicialmente hubo apoyo occidental para los esfuerzos de Gorbachev por reformar la economía soviética. Sin embargo, Occidente no proporcionó la ayuda sustancial necesaria para una transición gradual, algo como el Plan Marshall, ¿no? En cambio, se centró en imponer una terapia de shock rápida, impulsada por el G7 y el FMI. Incluso hubo llamamientos en los medios occidentales para que Gorbachev adoptara un enfoque al estilo Pinochet. Lo que llevó al golpe de Yeltsin en 1993. Yeltsin disolvió ilegalmente el Parlamento con el respaldo de Occidente para impulsar reformas económicas radicales. Se utilizó la fuerza contra manifestantes. Se suprimió la oposición democrática. Y a pesar de sus acciones autoritarias, Yeltsin contó con el apoyo occidental, que priorizó la implementación de la terapia de shock. Es fascinante la evolución de Jeffrey Sachs en este proceso. Sachs, arquitecto de la terapia de shock en Bolivia y Rusia, posteriormente abogó por aumentar la ayuda a los países pobres, basado en sus experiencias en Rusia, claro. Se desilusionó con la indiferencia del FMI y del Tesoro estadounidense ante los costes sociales de la terapia de shock, y llegó a comparar la ayuda necesaria para Rusia con el Plan Marshall. Luego tenemos esa cita de John Williamson sobre generar una crisis para facilitar la imposición de la terapia de shock. Una idea que se debatió abiertamente entre ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Pasando a la crisis financiera asiática, ¿cuál fue el papel del FMI allí? Tras la carta de renuncia de Davison Boothoo del FMI detallando la manipulación de cifras que perjudicaron a Trinidad y Tobago, que luego se demostró que eran ciertas. La crisis asiática de 1997-98 planteó serias dudas sobre el papel del FMI. Se debate si el FMI profundizó intencionalmente la crisis, con algunos argumentando que se beneficiaría de cualquier resultado, ya fuera una nueva burbuja en los mercados emergentes o una liquidación de activos asiáticos para los capitalistas occidentales. Y efectivamente, empresas de Wall Street se lanzaron a adquirir activos asiáticos a precios de saldo tras las intervenciones del FMI. Es curioso, figuras como Donald Rumsfeld y Dick Cheney estaban en la Junta Asesora Internacional de Salomon Smith Barney durante este periodo, asesorando sobre fusiones y adquisiciones. Thomas Friedman incluso llegó a argumentar que la crisis asiática fue beneficiosa, al exponer el capitalismo de amiguetes. Sí. Finalmente hablemos del capitalismo del desastre en Estados Unidos, particularmente después del 11S y en la guerra de Irak. Rumsfeld, incluso antes del 11S, había declarado la guerra a la burocracia en el Pentágono. Tras los atentados, la administración Bush no se centró en fortalecer la seguridad de la infraestructura pública, sino en soluciones de seguridad privatizadas.
Se crearon iniciativas como la Defense Venture Catalyst Initiative, de DEVENCIE, para conectar las necesidades de seguridad con el capital privado, lo que llevó a la privatización de la vigilancia y al análisis de datos, generando preocupaciones sobre errores y perfiles injustos. La línea entre intereses públicos y privados se difuminó con figuras como Dick Cheney en el centro. La expansión de los poderes presidenciales a través de la Ley de Autorización de Defensa de 2006, permitiendo la declaración de ley marcial ante diversas emergencias públicas. La puerta giratoria entre el gobierno y el mundo corporativo, con figuras como John Foster Dulles y Richard Perle, también plantea serias preocupaciones éticas. Y la guerra de Irak, el capitalismo del desastre desatado. La invasión se vendió bajo la falsa premisa de las armas de destrucción masiva. Y al comienzo de la guerra, la infraestructura de comunicaciones de Bagdad fue deliberadamente atacada, creando una forma de privación sensorial colectiva. Bremer implementó rápidamente leyes de libre mercado radicales, diseñadas para atraer inversión extranjera, privatizando casi todos los aspectos de la reconstrucción. Con una mínima participación del gobierno y una enorme presencia de contratistas privados como Halliburton, sin apenas supervisión y rendición de cuentas. El fracaso de la reconstrucción para mejorar la vida de los iraquíes alimentó el resentimiento y la resistencia. Los arquitectos de la guerra contaban con el shock y la desorientación de los iraquíes. Para que aceptaran el orden económico impuesto. Se suprimieron las elecciones locales espontáneas, se implementó la opción El Salvador, con comandos iraquíes entrenados por Estados Unidos en tortura y ejecuciones extrajudiciales. El número de contratistas militares privados en Irak se disparó, convirtiéndose en la segunda fuerza más grande después del ejército estadounidense. La guerra de Irak fue, en muchos sentidos, el nacimiento violento de una nueva economía, basada en la destrucción y reconstrucción privatizadas. Finalmente, el huracán Katrina y la privatización de la respuesta. La respuesta gubernamental a Katrina fue un ejemplo del debilitamiento del Estado. El contraste entre el hospital público Charity desbordado y el hospital privado Ochsner bien equipado fue brutal. Incluso en el alivio de desastres se abrazó la privatización. FEMA contratando empresas con calificaciones cuestionables, resultando en un enorme desperdicio e ineficiencia. Y bueno, la explotación de trabajadores inmigrantes indocumentados en la reconstrucción añadió otra capa de injusticia a la tragedia. El descuido de la infraestructura pública y la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales crean un futuro preocupante, donde los servicios esenciales podrían colapsar, con los más ricos retirándose a comunidades privadas. ¿Cuál es el futuro del capitalismo del desastre según Klein? El mundo corporativo es consciente de que la era de los contratos federales ilimitados podría estar llegando a su fin, debido a la creciente crisis económica y la deuda. Sin embargo, el aumento de los desastres naturales crea más oportunidades. Las empresas de tecnología de seguridad, incluyendo empresas israelíes, están jugando un papel cada vez mayor en la provisión de soluciones de vigilancia y seguridad. Hoy hemos recorrido un camino oscuro, pero muy revelador, analizando cómo las crisis, tanto naturales como provocadas, se han explotado de manera sistemática para impulsar una agenda radical de libre mercado. La metáfora del shock, tanto a nivel individual como social, es fundamental para comprender cómo ocurren estas transformaciones, acompañadas a menudo de violencia, coerción y la erosión de los procesos democráticos. Y aquí está nuestra reflexión final para ustedes. Considerando la creciente frecuencia de shocks globales, desde pandemias hasta el cambio climático, ¿qué salvaguardias pueden establecer las sociedades para evitar una mayor explotación de estas crisis? ¿Cómo podemos fortalecer la rendición de cuentas democrática? Es una pregunta que nos deja pensando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.